En Tucumán, la máxima en las últimas décadas. Sí. Bueno, Y superior a la 14.3. media nacional. Tremendo Tucumán. 14.3% de inflación en el mes de agosto. Vamos a ir desglosando. Sí, los datos registrados en la Dirección de Estadísticas de la provincia indican que el rubro recreación y cultura ha sido el que más incremento tuvo durante agosto, un 21,8%. En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, 17.9%. Comunicación subió en agosto 17,1%. Restaurantes y hoteles, 16.4% de incremento. El transporte se incrementó un 14,7%. En el caso de equipamientos para el hogar, 13.5%. Y hay otros datos. Sí, hay más. En salud, la suba fue del 12,8%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 10%. Prendas de vestir y calzado, un 9,3%. Otros bienes y servicios, el segundo tramo de las paritarias tuvo que ver con esto. ¿Cuánto dice? 8,8%. 8,8. Sí. Un 5,8% fue el aumento en gastos de vivienda, agua, gas, bueno, todos los servicios. Y un 1.4% en educación. Bueno. Y ayer el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria anunciaba algunas medidas, entre ellas esta. Que tiene que ver con la devolución del IVA, el 21% del IVA en productos de la canasta básica. Jubilados y pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo recibirán una devolución de hasta 18.800 pesos por mes. Ese es el tope. La medida también alcanza a monotributistas, empleados en relación de dependencia que tengan ingresos hasta 708.000 pesos. Aumenta a 15.000 pesos el refuerzo alimentario para beneficiarios del PAMI. Bueno, y para tratar de entender un poquito de qué va todo esto y en dónde estamos parados, hemos invitado a piso a un economista, al señor Mike Paló, que está con nosotros y nos va, no sé si vamos a poder entender, pero por lo menos intentar comenzar a entender en dónde estamos parados. Mike. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo va? Principalmente habría que establecer una dinámica, ¿no? El dato de ayer fue bastante fuerte, si bien se lo esperaba, fue bastante fuerte y bueno, las consecuencias de la inflación son más que claras, no hace falta que hagamos hincapié en eso. Lo que sí me gustaría dejar en clara la dinámica que se está viviendo, por lo menos hasta antes de las PASO, en donde un escenario no hiperinflacionario técnicamente, pero sí un escenario de alta inflación, en donde el gobierno percibe, o por lo menos en la sociedad en general, que toda la macroeconomía viene muy desacoplada de lo que es la percepción real de la gente del nivel de crisis. Hay una crisis importante, los datos muestran una crisis importante, sin embargo, la economía en general sigue sostenida por un nivel de consumo que está más que nada sesgada por una demanda de pesos que cae de manera abrupta. Entonces, aumenta la velocidad de circulación de dinero, la gente se desprende de los pesos con facilidad, eso va al consumo, y dentro de todo eso hay un nivel de actividad que se mantiene. Hoy por hoy ese nivel de actividad empezó a mostrar signos de desgaste. Ese nivel de consumo empezó a mostrar signos ya de quebranto, y en este sentido el gobierno está introduciendo muchas medidas que desde el punto que, dada la cantidad de sombras, de grises que encontramos en cuanto a la implementación, nos da la pauta de que son extremadamente improvisadas, ¿no? Que no forman parte de un plan integral, sino que forman parte de este plan llegar a octubre con chances a las elecciones. Eso principalmente con lo que tiene que ver con la inflación. Están tratando de motivar el consumo, pero bueno, hay que ver cómo este tipo de medidas, como por ejemplo la anunciada ayer en ganancias, cómo va a ser la dinámica, y la de hoy del IVA, cómo va a ser la dinámica en general en la economía, tanto en las economías informales, cómo va a afectar a las provincias con respecto al término de la coparticipación, porque estamos hablando de los dos impuestos que son coparticipables. De hecho, ya se está diciendo que cuando asuma Jaldo en Tucumán va a asumir con 8.800 millones de pesos menos producto de esa merma en la coparticipación. Totalmente. Nosotros estamos estimando que por 1 billón de pesos, 1 billón que no tiene el gobierno, que no va a disponer por la caída en la recaudación del impuesto a las ganancias, y otro medio billón por esta caída en la recaudación debido a la implementación de la medida del IVA. Entonces, el tema surge, ¿cómo hago para acortar ese spread que se da en la recaudación? Y el gobierno te contesta diciendo, el mes pasado tuvimos un excedente con respecto al mismo nivel de recaudación, pero del año anterior, de más del 134%.
pero el ítem que más se destacó en esa recaudación, la que mayor aumento tuvo, muy por arriba del aumento total de la recaudación, fue un 134%, lo que recaudó el impuesto país fue 500% más de lo que había recaudado el año anterior. Y eso mucho tiene que ver con esta volatilidad electoral que hay y la búsqueda de cobertura, tanto en instrumentos que te resguarden de la inflación como en dólar, ¿no? Que es el preferido de los ahorristas. Vos hablabas de medidas improvisadas, estas así como de manotazos de ahogados. ¿Cómo crees que se va a poder mantener, sostener en el tiempo, teniendo en cuenta que se trata además de un año electoral, que no sabemos qué va a pasar a partir de octubre? Todas las medidas son cortoplacistas, no creo que tengan ningún tipo de argumento. Yo creo, por ejemplo, esta medida del IVA como un incentivo a la formalización laboral o a formalizar en sí la economía que hoy por hoy es informal. Yo no creo que tenga un impacto realmente importante debido a lo cortoplacista que es la medida. Los mercados hoy por hoy anticipan una debacle prácticamente cambiaria para abril del año que viene. Un dólar en 850 pesos. O sea, un dólar blue en 1100 para fin de año. Y eso es porque no hay un ancla real a las expectativas. Todo este tipo de medidas la gente las anticipa. Anticipa que son medidas que vienen, que no son de un ministro de Economía, son de un candidato a presidente. Con la experiencia y análisis de datos de un economista, ¿crees que quien fuera el presidente o la presidenta inexorablemente va a tener que aplicar una devaluación más grande que este 22% del que acabamos de salir? Sin duda. Esta devaluación del 22% no tuvo el efecto que esperábamos. Primero porque hubo lo que se llama un exchange rate pass-through, es decir, el paso a precios. Los precios captaron muy rápido la devaluación. Del 22%, imagínate, ya captó el 12,4%. Y la idea de hacer una devaluación es realmente ser más competitivo. Y con este nivel de precios que ajustan tan rápido, es imposible ser competitivo. Entonces, el efecto real que tuvo la devaluación, ya prácticamente la perdió, no tuvo efecto alguno. Totalmente. Entonces, hoy por hoy los mercados de futuros ya anticipan una devaluación del 66% a noviembre, con tasas implícitas elevadísimas. Entonces, en ese contexto yo pienso que la gente anticipando todo esto, yo justamente hoy escribí un artículo, me parece que siempre que se anticipa una política pierde el efecto buscado. La última, al comienzo de tu locución ibas a hablar de hiperinflación y te autocorregiste. ¿A cuánto estamos de esto? ¿Estamos muy distante? ¿Podemos llegar? Técnicamente sí, pero recordemos que la inflación de 1989, 3 meses antes de comenzar con inflaciones de 200, 300, 1200% mensual, de remarcaciones permanentes de precio, la inflación era del 8%. Sí. Entonces nosotros venimos de un periodo, si bien técnicamente no es una hiperinflación, hoy por hoy el fantasma de la hiperinflación está más latente que nunca. En los hechos casi está, digamos. Totalmente. La percepción de la gente es que hay una inflación muy grande. Yo lo que veo es que el Estado de ya, y bueno, hay algunos indicadores de alta frecuencia que empezaron a mostrar una desaceleración de la inflación en los últimos días de septiembre con respecto a los primeros días de septiembre. Sin embargo, nosotros ya estimamos un lag de 5%, es decir, un arrastre de la inflación de agosto que no está contemplado por el índice de 6%, 5%, más una inflación promedio de junio que fue del 6,3%, tenemos un 12% para septiembre. Pero el gobierno es muy optimista que puede llegar a bajar la tasa de inflación a menos de 2 dígitos, un 9%, lo que es bastante difícil. No es lo que opinan las consultoras y tampoco la mirada de la gente, ¿no? No, porque o sea, con la política de control de cambio, de control de precios no hacemos eso. O sea, no es la medida. Mike, gracias por esto. No, a ustedes, Gracias. muchísimas gracias. Por venir.